Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, espero que todo vaya genial en el día de hoy. Bueno, ya sabéis, un día más aquí con todos juntos, viajando en el autoconocimiento, en la autoindagación, en explorar lo que viene, en la nueva conciencia, que eso es lo que nosotros necesitamos en este instante de caos y de mucho miedo, ¿no? Em, Hoy quería hablaros de algo muy importante, quería hablaros de la importancia que tiene saber de dónde venimos, saber de nuestro origen, saber quiénes somos, ¿de acuerdo? En el trabajo interno, una de las cosas con las que nos encontramos cuando empezamos a hacer autoindagación y autoconocimiento, nos encontramos de repente con un estado, con un malestar interno, podríamos decir así, en donde nos sentimos que nos falta algo, ¿no? Ese vacío existencial, podríamos denominarlo así, es la clave y es la razón por la que todos los seres humanos intentamos llenarlo y buscar respuestas, ¿no? El vacío existencial en la que todos tenemos, ¿no? Todos tenemos y todos viajamos con ese vacío existencial y que nos acompaña acaba generando uno de los problemas, ¿no?, de fondo más importantes que tenemos. Y con ese vacío existencial intentamos constantemente llenar ese vacío de nuestra existencia con miles y miles y miles de cosas. Ese vacío interno eh, nos está diciendo que hay algo que nos pasa y lo que nos pasa es que nos hemos olvidado de quiénes somos en realidad. Nos hemos olvidado de dónde venimos. Eh, Vida tras vida repetimos un montón de patrones y una de las cosas que tenemos vida tras vida es amnesia. Nosotros cuando nacemos de nuevo en este planeta, cuando reencarnamos, venimos con una carga muy importante y venimos amnésicos de nuestra existencia anterior. Venimos amnésicos de que no sabemos de dónde venimos, quiénes somos, hacia dónde nos dirigimos, qué hemos venido a hacer en concreto en este planeta, quiénes somos como especie, ¿no? Como humanidad. Entonces, esta sensación de vacío, porque es como eso, un amnésico que no sabe nada de sí mismo y lo que tiene que hacer es intentar explorar y explorar y explorar para encontrarse, para poder buscar las razones por las que cuál está aquí. Entonces, lo que voy a intentar hoy es explicar desde un punto de vista distinto es el por qué, en primer lugar, nosotros las personas tenemos esta amnesia cuando nacemos, ¿de acuerdo? En segundo lugar, eh, entender cómo podemos llegar a eso que yo llamo el origen de nosotros mismos, que es saber quiénes somos como conciencia en este planeta y en el universo. Eh, Imaginaros que la vida humana es un camino que hemos iniciado y que es un camino en el cual venimos a experimentar, pero es un camino difícil. Es un camino difícil porque el ser humano, como conciencia en el universo, está a un nivel totalmente distinto de vibración que el planeta Tierra. Entonces, el nivel de vibración que hay en el planeta Tierra en un primer contacto es mucho más denso, es mucho más pesado, es un contacto difícil, ¿de acuerdo? Porque aquí una de las cosas que sucede en el planeta Tierra es que venimos a experimentar el contraste, venimos a experimentar la dualidad, por poder decirlo de otra manera. Esa dualidad, ese contraste, que lo vivimos a través del cuerpo, ¿de acuerdo? A través de las emociones, a través de las percepciones, a través de las experiencias. Este contraste nos da conocimiento y nos permite poder escoger y poder mostrarnos a nosotros mismos quiénes somos, ¿de acuerdo? Experimentando y pudiendo contrastar entre el dolor y la alegría, entre las emociones tristes y las emociones de alegría, entre lo duro y lo blando,
entre la oscuridad y la luz, este contraste nos da un campo de experiencia que seguramente que muy pocos sitios en el universo nos puede dar. Entonces, los seres humanos como especie, en algún momento determinado, desde una voluntad propia, ¿de acuerdo? Desde propia voluntad decidió experimentar en este planeta Tierra. Por lo tanto, se fue creando cuerpos, fue creando lugares, plataformas, poder explicarlo de alguna manera, cuerpos donde eh, canalizar la conciencia. Y tuvo que ir haciéndolo muy despacio. Ese ir aterrizando en el cuerpo humano tuvo que ir haciéndolo muy despacio. Tenéis que ir entendiendo que la raza humana, nosotros ahora nos vemos aquí, nos vemos muy bien, y bueno, regularcillo a veces, pero la raza humana empieza hace 70.000, entre 100.000 y 70.000 años. El primer Homo sapiens llega a la Tierra y podríamos decir que seguramente, si hay otras teorías, que esto viene mucho más lejano, pero por poner una fecha, hace entre 70.000 y 100.000 años, el ser humano aterriza y tuvo que ir ganando pues las primeras habilidades del cuerpo, tuvo que ir generando conciencia, tuvo que ir experimentando lo que era pisar tierra, experimentar el avance con toda la dureza que en ese momento traía el planeta Tierra, experimentar, evolucionar, el descubrir, el sobrevivir, tuvo que hacer todo un proceso de trabajo muy importante. Si os fijáis, y esto no lo podemos negar nadie, nadie lo puede negar, desde que el ser humano aterrizó en la Tierra, siempre miró hacia arriba, siempre tuvo la iniciativa de entender quién era. Lo que sucede que fue conquistando eso muy a poco, casi esa exploración de dónde veníamos, de quiénes éramos en realidad como conciencias, fue algo difícil de obtener y sigue siendo algo difícil de obtener. Lo que fuimos haciendo durante estos 70 o 100.000 años, fuimos intentando aterrizar en el planeta Tierra y sobrevivir, pero en realidad la entereza de lo que nosotros somos como conciencias en el universo es algo que todavía nos queda por conquistar, todavía hay cosas que hacer. Entonces, la espiritualidad, la trascendencia, fue la rama, por poder decirlo de alguna manera, donde todas esas respuestas de quiénes éramos, de dónde veníamos, de ese origen como humanidad, de dónde veníamos, fue, bueno, la rama por la cual nosotros empezamos a buscar esas respuestas de quiénes somos. La amnesia que hemos tenido viene por, como os decía antes, de la densidad tan profunda que tiene el planeta Tierra y todos sus contrastes. Los conocimientos que vienen de la conciencia vienen de niveles muy altos de vibración, vienen de lugares muy elevados, pertenecen a formas de entender el universo que todavía el ser humano aquí todavía no ha conquistado. Estamos hablando de procesos cuánticos, de diferentes dimensionalidades, de la multidimensionalidad del ser humano, de las distintas formas de mirarse y contemplarse a lo largo de la eternidad del universo. Entonces, es algo muy complicado para este cerebro y este cuerpo entender y encajar. Entonces, ese conocimiento tan arduo y tan complicado, tan complejo para el ser humano que está aquí, le ha dado esa hipnosis, o perdón, esa anestesia y ese adormecimiento y ese olvido de sí mismo, porque no era posible, no lo podíamos contener. ¿De acuerdo? No podíamos contener esa información. Entonces, como os digo, la espiritualidad fue el camino por el cual nosotros pudimos poner respuestas a todo eso. Empezamos en las tribus, esas tribus, esas grupos de homínidos que vivían en cuevas, empezaron a tener conciencia de esa trascendencia y hacían rituales muy primitivos, rituales, jugaban con plantas, ¿de acuerdo? Para poder conectarse con algo más elevado que ellos mismos.
todas las intentonas de todas las tribus, todas las filosofías trascendentales de todas las tribus, eh, bueno, intentaron traer ese conocimiento e intentaron traer esa forma de entender. Fuimos caminando y todo se fue complicando. Empezaron también las religiones eh, 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 con distintos dioses, distintas formas, ¿no? Donde se daban explicaciones, bueno, de la vida natural, pero también explicaciones de la vida trascendental. La vida después de la muerte siempre ha sido y siempre es el punto de partida y el punto de indagación de todos los seres humanos. ¿Qué pasa cuando morimos? Eso siempre ha estado en el buscar del ser humano, porque de forma intuitiva siempre supimos y siempre sabemos que no solo existimos en este cuerpo humano, no solo estamos aquí anclados y vivimos en esta corteza de carne y piel y estratos bioquímicos. Somos muchísimo más. Entonces, la vida después de la muerte fue algo que en todas las religiones, por ejemplo, en las religiones monoteístas, siempre ha sido algo importante, ¿no? Algunas indagaron más que otras, algunas fueron capaces de profundizar desde el budismo al hinduismo de una manera un poco más compleja, pero en realidad el, la totalidad de ese conocimiento siempre estaba ligado a alguien fuera de nosotros, nunca ha estado ligado a nosotros, siempre ha sido alguien más poderoso que nosotros, siempre, desde siempre. Se ha mirado al cielo, se ha mirado a otros seres, se ha mirado a dioses, se ha mirado a Dios en general, pero nunca, muy pocas veces ha sido ligado a la propia conciencia del ser humano. ¿Quiénes somos? ¿Quién soy yo como conciencia en el universo? Desde mi entender, hemos llegado a un punto donde el ser humano eh, tiene que empezar a separar el grano de la paja y empezar a enfrentarse y a confrontar la realidad de su propia existencia, la realidad de quienes somos como individuos en el universo, de una manera mucho más directa, de una manera más íntima, desde una manera más personal, de una manera de preguntarme a mí, yo, ¿quién soy? Ha sido siempre una respuesta difícil de contestar, porque el ser humano, una de las cosas que ha sufrido por sus limitaciones, ha sufrido de sensación de pequeñez. Siempre nos hemos sentido insignificantes, porque claro, el cuerpo humano, la fragilidad del cuerpo humano o la aparente fragilidad del cuerpo humano, siempre nos ha hecho pensar, ¿no?, que nosotros éramos pequeñitos, insignificantes. Porque una de las cosas que nos ha pasado es que este olvido de quiénes somos, esta amnesia de nosotros mismos, ha hecho que dirigiéramos nuestra identidad a nuestro cuerpo y a nuestra personalidad adquirida a través de los procesos cerebrales. Y no nos hemos dado cuenta que somos muchísimo más que todo eso. Somos muchísimo más que todo eso. Este sentimiento de pequeñez o este sentimiento de fragilidad aquí nos ha hecho sentir que cuando mirábamos hacia arriba o mirábamos de frente a nuestra conciencia, esa conciencia gigante que recorre, que ha decidido entrar y que seguramente ha vivido vidas y vidas y que seguramente ya existía antes del planeta Tierra. Este miedo a sentirnos importantes, demasiado importantes, a creernos Dios, nos ha hecho eludir la responsabilidad y las respuestas directas de quienes somos. No hay que tenerle miedo a la grandeza. Yo creo que ha sido un miedo que nos ha acompañado siempre, el miedo a la grandeza, el miedo a darnos cuenta que desde origen somos seres interesantes y grandes. Claro está, nosotros hemos malinterpretado en este planeta Tierra que ser grande y ser poderosos es utilizar mal el poder, porque hemos utilizado mal nuestro poder, ¿no? En este juego de jugar al contraste, a jugar, a saber experimentar entre el dolor y la alegría y el placer, en esta dualidad, hemos perdido el control en muchas ocasiones y hemos hecho daño.
hemos creado mucho sufrimiento en el ser humano y nos ha hecho perdernos todavía más de quienes somos. Al poder no hay que tenerle miedo, al poder hay que afrontarlo y confrontarlo con la verdad de quiénes somos. Cuando uno va descubriendo quién es uno, pero de verdad desde el origen, desde lo más profundo de nosotros, ese sentimiento de sentirse poderoso por encima de otros desaparece, porque te das cuenta con gran humildad que darte cuenta de tu poder es darte cuenta de tu responsabilidad, que darte cuenta de tu poder es darte cuenta de que lo que haces es más, abarca mucho más allá de lo que nosotros éramos conscientes, de que además cuando miras a la cara a otra persona te das cuenta que es igual de poderoso que tú y que estamos todos viajando como humanidad en el mismo barco, que es el barco del autoconocimiento. La gran misión del ser humano que ha traído desde siempre y la gran misión del ser humano que nos toca a partir de ahora es traer cada vez más ese conocimiento al cuerpo, vivir cada vez más con esa realidad de que somos poderosos, que somos grandes, que somos seres que no estamos limitados a esta vida, sino que somos seres que venimos de un lugar muy lejano seguramente, y que por propia voluntad la mayoría de nosotros hemos venido aquí a experimentar. Entonces, el ganar conciencia, el ganar autoconciencia, es el gran reto del ser humano, llegar a un punto de vivir en una vida totalmente conscientes, con las memorias recuperadas, con esta amnesia desaparecida ya y que solo seamos capaces de vivir con toda entereza, sabiendo quiénes somos desde lo más profundo de nosotros y poder traer a través de este cuerpo esa grandeza, yo creo que es el gran reto del ser humano y la gran misión. Imaginaros que llega un momento que el ser humano, que todos los seres humanos podamos estar totalmente conscientes de nosotros mismos. Las cosas que haríamos en este planeta serían totalmente distintas. El gran salto de conciencia que daríamos sería inimaginable para nosotros en este instante. Podríamos traspasar el tiempo y el espacio, podríamos dar un salto, podríamos jugar con nuestros cuerpos y todas sus moléculas, hacer lo que nos diera las ganas. Podríamos incluso transportar nuestro cuerpo a miles de kilómetros o a otros lugares. No sabemos la cantidad de cosas que podríamos lograr. Entonces, en este instante, en el planeta Tierra, el gran compromiso humano y gran compromiso para la espiritualidad es dejar de intentar buscar las respuestas en dioses, en guías, en maestros, y empezar a buscar las respuestas en uno mismo. Y esto se hace, y esto se logra, cuando uno deja los estorbos al lado, cuando uno deja de eludir la responsabilidad propia. Yo entiendo y comprendo, y es comprensible, que la supervivencia en este planeta Tierra a veces es muy compleja. Hay muchas personas que sufren solamente por el acto de intentar sobrevivir. Y una de las cosas que hemos venido a hacer ahora en esta época es a transformar la sociedad para que el sufrimiento por la supervivencia, todo ese sufrimiento que viene de la supervivencia humana, desaparezca, para que pueda haber una plataforma, para que pueda empezar a haber un inicio donde la conquista de la autoconciencia sea fácil, sea liviana, no sea costosa, no te cueste vidas, sino que en una sola vida podamos trascender un montón de conocimientos y un montón de formas distintas. Es muy importante entender eso. Y para eso, como os decía, tenemos que dejar de estorbarnos a nosotros mismos. Explico cómo, explico directamente cómo. Vivimos totalmente sometidos al automatismo.
Vivimos totalmente sometidos al piloto automático de la supervivencia y al piloto automático de las costumbres, de los patrones, al piloto automático de la sociedad. Y no nos replanteamos absolutamente nada, no nos cuestionamos absolutamente nada. Que creemos que evolucionar es cambiar de ropa o cambiar de filosofía. Y evolucionar no se trata de cambiar de ropa o de filosofía o de la alimentación. Creo que tenemos que ir más allá. Transformarnos requiere que de verdad aposentemos nuestros automatismos, que aposentemos, que trascendamos nuestros patrones de conducta, que asumemos en nuestra parcela de vida con esa autoconciencia, con quiénes somos de verdad. Una de las cosas fundamentales, que esto ya lo había comentado más de una vez, para poder dar este salto e ir recuperando memorias e ir poco a poco hacia saber y decir, esta soy yo y he venido a hacer esto y he venido a poner este granito de arena aquí y he venido a experimentar estas cosas en el planeta Tierra. Para poder hacer esto, yo tengo que ordenar mi mente. Yo tengo que ordenar mi mente, yo tengo que ordenar mis pensamientos. Tengo que empezar a no identificarme con esos automatismos. Tengo que empezar a ordenar mi cerebro. Porque un cerebro que vive solamente sometido al cerebro más primario, a la supervivencia básica, aunque la supervivencia no esté siendo atacada, es un cerebro que no está en pleno rendimiento, que no está funcionando bien, que está funcionando por defecto, por automatismo, como os decía. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es despejar nuestra mente, despejar nuestro cerebro, despejar el cerebro de cosas inútiles. Para eso, una cosa muy importante es que tenemos que dejar aquello que no es útil atrás, el pasado que ya no nos es útil, dejarlo atrás. En ninguna filosofía del pasado vamos a encontrar la solución, porque ya no se encontró en su momento. Fue simplemente una conquista paulatina de ciertos aspectos de la autoconciencia. Pero ahora no podemos ir a filosofías antiguas, tenemos que crear filosofías nuevas. Es muy posible que los descubrimientos que vengan a partir de ahora nos ayuden a ordenar nuestra mente y a empezar a hacernos preguntas de que, vale, yo ya tengo mi mente ordenada, mis patrones están ordenados, estoy con la mente en el presente, tengo mi cuerpo sano, mi vida más o menos ordenada, ¿y ahora qué? ¿Y ahora quién soy? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Qué he venido a hacer? Yo no me puedo hacer esas preguntas tan importantes si mi mente está intoxicada, si mi cuerpo está intoxicado de los patrones constantes, repetitivos del pasado, bueno, del automatismo, como os decía. Si si mi cerebro no está despejado, si yo no soy capaz de sentirme a mí misma, porque mi yo está totalmente sometido a las locuras de las emociones que cambian, ¿no? Como si fuéramos personas totalmente sometidas a los instintos más bajos. Entonces, es muy importante darnos cuenta que para poder descubrirme a mí misma, yo tengo que ordenarme primero. Yo tengo que tener una vida ordenada. Y como os digo, no se trata de una moda, de a ver cómo me visto o qué filosofía cojo, porque eso no sirve de nada, sinceramente. Eso no quiere decir que no podamos eh, alimentarnos de los conocimientos ya recuperados de muchas personas que ya han hecho su intentona de buscar su autoconciencia. Pero ahora es el momento de que lo hagamos nosotros, yo, tú, tú, que tú en tu casa y en tu cuerpo y en ti puedas saber quién eres, de dónde vienes, hacia dónde vas, qué vienes a sumar al planeta como conciencia. El que descubras tus talentos me refiero a la energía de amor que tú puedes poner de forma particular y única. Entonces, es muy importante darnos cuenta de esto. Es muy importante darnos cuenta que, que venimos a ser seres únicos,
los seres humanos seguimos enganchados a intentar, a intentar resolver guerras que ya no existen, a intentar resolver guerras que solo existen en nuestra cabeza. Y tenemos que buscar la paz, pero la paz no es la paz de estar tranquilo en el sofá sin hacer nada, es la paz de aquí. Tenemos que tener en paz nuestro cerebro para que pueda pensar y que pueda procesar la información que viene de nuestra conciencia. Que nuestro corazón pueda abrirse sin tener miedo a experimentar sensaciones y abrirnos a la sensibilidad sin miedo ninguno, y entregarnos a esta vida que la mayoría de nosotros hemos escogido para experimentar. Entonces, es muy importante que nosotros podemos vivir una vida, claro, casados o no, o tener un trabajo, o tener un estilo de vida concreto, pero eso no significa que tengamos que vivir esa vida de forma totalmente automática e inconsciente. Podemos elegir vivirla de forma consciente. Claro está que hacer esto que os estoy contando requiere compromiso y requiere eh, dejar de estar solamente identificada con un personaje, estar identificada con una marioneta, que a veces las marionetas, cuando estamos identificadas en las marionetas, acaba siendo marionetas de otros, y esto es peligroso porque nos hace perder muchísimo el tiempo en la vida. Y el tiempo es algo que sí que es cierto que tenemos que, que tener a mano, porque en el automatismo perdemos mucho tiempo, podemos perder vidas solo para conquistar una migaja de autoconciencia. Entonces, es muy importante darnos cuenta que esto requiere dejar de quejarse, dejar de estar constantemente ligados a metas sociales solamente, sino a metas, tenemos que ir más allá y aspirar a metas trascendentales. A darnos cuenta que lo trascendental no es algo que está fuera de esta vida, sino que viene a completar esta vida, que puede dar sentido a una profesión, que puede dar sentido a una forma de vivir, que puede dar sentido, por ejemplo, a qué hago yo aquí, quién soy como persona. Puede dar sentido a todo una vida, ¿de acuerdo? Es muy importante entender que la trascendencia, el saber quiénes somos, a ese origen, a ese primer momento que tocamos el planeta Tierra y donde todavía no nos habíamos olvidado de quiénes éramos, ir hacia ahí es lo más importante. Recuperar esa memoria de ese primer momento, de antes de nacer al planeta Tierra como humano. En ese instante sabíamos absolutamente todo que queríamos, que veníamos a experimentar. Y tenemos que hacer todo lo posible por conquistar eso. Y como os digo, no se trata de cambiar de estilo de vida, a no ser que sintamos que ese estilo de vida que tenemos nos impide precisamente hacer este acto de autoconciencia. Como os digo, cuando uno recupera la memoria de quién es, ese vacío de lo que os hablaba al principio empieza a desaparecer, porque es como la piedra filosofal que todos necesitábamos tener dentro. Esa piedra y ese pilar fundamental la recuperamos. Yo tuve la oportunidad, os digo que no hace mucho tiempo, no hace muchos años que lo he tenido, de volver a ese punto de inicio antes de nacer, antes de empezar a reencarnarme. A ese momento, a ese instante, me sentí a mí misma. Mi mente lo que hace, la mente de todos los seres humanos, para poder entender ese instante es darle una escenografía, entonces un escenario. Entonces os cuento mi experiencia. Cuando justamente antes de penetrar en el planeta Tierra y en toda su complejidad, justamente antes yo me veía como una luz inmensa, que brillaba y que era grande, que tenía una apertura enorme. En ese instante, desde el otro lado,
me sentía a mí misma, me sentía como si estuviera fuera, fuera del planeta Tierra esperando, con total ilusión, con total alegría al gran viaje que me esperaba en el planeta Tierra. Seguramente que las imágenes que vi eran una forma en que mi cerebro podía interpretar y darle forma a esta sensación. Pero las imágenes que yo veía, las que vi, no son importantes. Lo que es importante es lo que sentí. Esa sensación generó como, como si las piezas de mí mismas volvieran a estar juntas, volvieran a estar integradas. Desde ese instante empecé a sentir que toda la información de lo que venía a hacer empezó a bajar de forma natural. No tenía que hacer nada extraño, no tenía que hacer grandes hazañas, sino que de forma natural empezó a unirse y sigue haciendo así. Desde ese instante, el sentimiento de sufrimiento, no el dolor es algo natural y pertenece al cuerpo humano y pertenece a este cuerpo, pero sentí que ese vacío desaparecía, ese sufrimiento por ese vacío existencial desapareció en ese instante. Todo, porque todo cobró sentido, todo cobró un lugar, una dirección. Y entonces, en ese instante, en esa sensación que os digo, se puede recuperar y creo que es una de las cosas que tenemos que hacer todos los seres humanos en el planeta. Todos tenemos que volver a recordar esa sensación del principio, esa sensación de quiénes éramos y por qué hemos venido a hacer aquí. Que yo lo que sentí es que estábamos todos unidos en esa labor de exploración, de que todos nos íbamos a ayudar unos a otros en esa labor de exploración, que habíamos tenido y que tenemos un gran acuerdo entre todos los seres humanos y que nos amamos muchísimo los seres humanos entre ellos, entre nosotros, y que venimos a ayudarnos unos a otros en este contraste que es la vida, a vivir esa experiencia de exploración. Porque en la vida humana, solamente en la vida humana se puede vivir ciertas cosas, se pueden hacer materia ciertas cosas, se puede crear de una manera determinada. Entonces, crear en el planeta Tierra es una aventura. Eso es lo que yo sentí antes de entrar, que era una aventura, que estaba entusiasmada por la gran aventura que me esperaba. Lógicamente, vida tras vida yo me olvidé de todo eso. Igual que todos nosotros nos hemos olvidado de todo eso, porque la densidad del planeta es dura y era difícil. Pero hemos llegado a un punto donde ya tenemos que cambiar. Ya el planeta ya nos invita, de verdad, a trabajar de otra manera. Ya nos invita a hacer un cambio hacia adelante. Ya nos invita a que no solo venimos aquí a tener una casa, una familia, o un coche, o un trabajo, o a ganarnos la vida. Venimos a hacer muchísimo más. Venimos a crear. Somos creadores de vida. Entonces, ahora esa creación que viene es con el planeta y todos juntos, todos unidos. En el planeta Tierra se nos permitió y se nos permite que cada uno con libertad pudiese explorar las formas distintas y las distintas vibraciones y que pudiésemos soltar nuestra energía porque el planeta Tierra estaba preparado para ello, estaba preparado para nosotros. Pero ahora el planeta Tierra ha dado un salto evolutivo. Y este salto también nos invita a nosotros a saltar. Y este salto nos invita ahora a explorar este planeta Tierra, pero desde otra perspectiva totalmente distinta, con un amor totalmente diferente, con un manejo del amor pleno y sobre todo consciente, que nuestro cerebro pueda funcionar a pleno de rendimiento, que nuestro cuerpo pueda funcionar a pleno rendimiento y que la vida humana esté a pleno rendimiento, porque no lo ha estado ni lo está, porque no se podía. Pero ahora, con todos estos cambios, yo os invito a hacer esto. Tenemos que dejar el pasado atrás. Ningún trabajo espiritual pasado nos puede ayudar en este instante, porque como os digo, fueron etapas distintas
de evolución. Nos podemos nutrir, porque el conocimiento adquirido está ahí y nos podemos nutrir. Pero ahora nos toca hacer algo más, inventar nuevas formas de explorarnos. Fijaros que una de las cosas que yo creo que va a pasar con la espiritualidad es que la espiritualidad como concepto va a desaparecer, porque ya no puede estar ya separada de la vida humana. La ciencia, la vida como tal, aquí, la experimentación y la espiritualidad se tienen que volver una, se tienen que fusionar y funcionar al unísono, porque ya no podemos vivir por partes, ya tenemos que vivir integrados, ya tenemos que vernos como seres integrados en la vida, en todas nuestras facetas. Nos toca vivir de otra manera, nos toca explorar nuestra trascendencia, con otras palabras, de otras maneras totalmente diferentes, sin separarnos de la ciencia, de las creaciones, de la vida humana. Una de las partes de la espiritualidad que en un momento fue necesario fue separarnos del cuerpo, porque era tan denso y tan pesado que no podíamos explorarnos a nosotros mismos con esa densidad. Pero ahora ya no es así. Y ahora toca, como os digo, hacer carne toda esa exploración. Ahora tenemos que integrarlo todo. Ahora viene la época del todos somos uno y todo está integrado, pero esto no significa, como os repito siempre, de que que perdamos nuestra identidad, sino que ahora toca explorar nuestra identidad, pero conectados con todo e integrado con todo, con nuestros sentidos abiertos, con nuestra sensibilidad abierta, con nuestro cerebro al máximo desarrollo, con nuestros chakras, si queréis decirlo así, abiertos, con nuestra energía, sin separaciones, sin parcelas, sino que estamos en una sincronicidad constante de vida. En estos momentos hay una gran incertidumbre y no tenemos nada claro porque lo que viene es desconocido, porque lo tenemos que crear entre nosotros. Pero para poder ser libre creadores, tenemos que ser creadores conscientes. Y no podemos ser creadores conscientes si no somos conscientes de nosotros mismos. Si de verdad no nos conocemos. Empezar a conoceros desde las partes más pequeñas, empezar a conectar con vuestro cuerpo, empezar a conectar con vuestro cerebro, empezar a explorarlo, a entender cómo funciona, porque es fundamental. Eso no significa que seáis vuestro cerebro, que vuestra conciencia está en el cerebro ni que está en el cuerpo, pero es necesario conquistarlo. Empezar a pensar fuera del instinto de supervivencia, empezar a pensar como seres eternos, seres que viven y vivirán siempre y que están conectados al devenir de la evolución del universo. Empezar a pensar que sois así, porque lo sois y lo somos. Empezad a pensar que estamos aquí para sumar, para contribuir, pero también para absorber conocimiento, para poder integrar todo lo que somos en este cuerpo y entregarlo a la vida y entregarlo al universo. Los seres humanos ya tenemos que dejar de ser egocéntricos de nuestro cuerpo y empezar a ser egocéntricos de nuestra conciencia. Parece una palabra rara, pero es que somos conciencia. No somos otra cosa que conciencia. Pero esa conciencia es enorme y nos toca eso. ¿Cómo puedo saber, cómo puedo hallar esas memorias de quién soy yo? ¿Quién soy yo en este universo? Mis viajes por el universo o nuestros viajes por el universo como humanidad. ¿Cómo? Si ni siquiera sé vivir aquí. ¿Cómo? Si ni siquiera sé vivir en este cuerpo. Es muy importante reconciliarnos con esta vida, poner un punto y final ante todo lo construido que ya no sirve e empezar de cero en una nueva construcción, con todo lo adquirido, con todo el aprendizaje adquirido, pero en una nueva construcción de la humanidad. No tengáis miedo, porque no tiene sentido tener miedo. El miedo solo, como os digo, está ligado a la supervivencia.
El miedo solo es útil cuando de verdad nos vemos en peligro, cuando este cuerpo se ve en peligro y tiene su sentido y tiene que ser así. Pero el miedo por el miedo no tiene sentido. El miedo por el miedo viene de la ignorancia de quiénes somos. Empezar a preguntaros quiénes sois de verdad. Quiero que os miréis al espejo y que os miréis más allá de la cara que os reflejáis en el espejo. Que os miréis a los ojos y que os veáis y que os veáis a vosotros mismos y os preguntéis quiénes sois. ¿Quién está ahí detrás de esa mirada? Es muy importante enfrentarnos a nuestra propia conciencia, a nuestra propia grandeza. Amigos y amigas, estamos ante las puertas del cambio de conciencia más grande seguramente que desde que el hombre está en la Tierra, porque ya se ha conquistado muchísimo, aunque se crea que no. Y todos los que estamos aquí sabemos que estamos aquí por algo. Todos los que vemos este tipo de cosas sabemos que estamos aquí por algo. Ese algo a lo mejor no tiene que ver con sobrevivir o que tener una vida modelo. Tiene que ver con algo más profundo, así que hazte preguntas más grandes. Haceros preguntas más grandes. Es importante porque todos vamos a construir entre todos, no solo una persona, ni dos, ni tres, entre todos vamos a construir esto nuevo y vamos a recuperar la memoria desde ese origen de lo que hemos venido a hacer. La amnesia que hemos tenido va a ir desapareciendo, porque es así, porque ya nos toca otra cosa. Así que simplemente abriros a que vuestra mente lo reciba. Recibe la información con tranquilidad, sin sentirnos especiales porque no somos más especiales que nadie, con humildad y con mucha responsabilidad. Abriros a sentir al otro, pero sobre todo abriros a sentir a vosotros mismos. ¿Qué siento yo? Sin miedos, sin tapujos, sin culpas, sin historias ya programadas, sino aquí con conciencia. Vamos a dar un salto, es inevitable. Tardará más o tardará menos, pero es inevitable. Pero ¿sabéis una cosa? Lo que sí está en nuestras manos es que yo o tú como individuo lo vivas y lo aproveches. Y que sea y que vengas a sumar. Pregúntate tú a ti mismo si quieres perderte esta gran oportunidad, porque es la gran oportunidad. Por eso hay tanta gente viviendo en estos momentos en el planeta, porque es la oportunidad de cada uno de dar un salto. Puedes ser una marioneta de tus instintos, de tus procesos automáticos, o puedes empezar a tomar el mando y las riendas de tu vida para dar ese salto. En ti está, en nosotros está. Esto hará que puedas recuperar tus memorias, que puedas recuperar quién eres, qué has venido a hacer, cuál es tu proyecto de vida, en qué llevas invirtiendo tantas vidas, porque muchas veces invertimos muchas vidas en una tarea. Y en qué has venido a hacer en concreto a esta vida. Solamente eso te lo vas a responder tú. No va a haber, aunque lo haya, ningún adivino que te lo cuente, porque eso es tarea tuya. Las personas nos podemos guiar mucho unos a otros, pero las respuestas solo nos toca a nosotros respondérnoslas. Entonces, es hora de que no busques en otros las respuestas que están en ti. Bueno, amigos, yo espero que poco a poco vayamos sumando con estos vídeos que os hago, con estas videoconferencias, formas diferentes de ver el mundo, formas distintas de vernos a nosotros mismos, de ir conquistando autoconciencia y de ir poco a poco. Ya sé que en estos momentos todo está muy loco y está reinando el miedo y la discordia, pero para el que sepa ver, para el que sepa mirar de verdad, para el que calme la mente y pueda ver, está habiendo también muchas señales de cosas nuevas. Para aquel que vea, el camino está, porque siempre ha estado.
pero tenemos que cogerlo, amigos. Yo espero desde aquí ayudaros y que me ayudéis porque nos ayudamos mutuamente. Todo lo que hago, yo lo recibo de otras muchas maneras. Me permitís expresarme y expresar lo que llevo dentro. Y gracias. Bueno, amigos, allá vamos. Espero que os guste y nos vemos para la semana que viene, el lunes que viene, a las 6 de la tarde, como siempre, en este espacio de autoconciencia. Y a ver cómo os vayáis sintiendo. Mandaros un beso y daros las gracias siempre. Y nos vemos. Chao, chao.